El sol nacía sobre las aguas cristalinas de la playa de Boca Grande, cuando Yara Herrera ya estaba de pie. A sus 27 años tenía la rutina tan bien ajustada que ya ni siquiera necesitaba el despertador. Se levantaba siempre a las 5 de la mañana, preparaba un café fuerte y tostadas para su hermano menor, Raúl, y dejaba una nota cariñosa en la mesa. Estudia bien, mi campeón. Vuelvo por la noche con azaí. Yara se peinaba los cabellos rizados castaños frente al pequeño espejo rajado del baño. Observaba las ojeras que se empeñaban en marcar su rostro, resultado de las noches en que estudiaba contabilidad en cursos online, después de su turno en el trabajo. Se vistió el uniforme gris del Hotel Caribe Palace, el más lujoso de Cartagena de Indias, donde trabajaba como auxiliar de limpieza hacía casi 3 años. El pequeño apartamento de 2 habitaciones se encontraba en un barrio sencillo en el barrio de Manga, lejos del glamour de las playas y los hoteles de lujo. Pero Yara estaba orgullosa de aquel lugar. Cada mueble representaba meses de ahorro, cada detalle contaba una historia de superación desde que su madre, doña Clelia, había fallecido hace 5 años, dejándola responsable de su hermano adolescente. El camino hasta el trabajo era largo, casi 2 horas de transporte público. Primero un autobús hasta la terminal, luego otro que cruzaba el puente Heredia hasta llegar a la zona norte de la ciudad, donde el Hotel Caribe Palace dominaba el paisaje con su imponente estructura de vidrio y mármol. Aquella mañana de octubre, Cartagena de Indias exhibía un cielo especialmente azul. La temporada turística estaba comenzando y el hotel bullía con los preparativos para uno de los eventos más importantes del año, el Foro Empresarial Caribeño, que reuniría a los mayores empresarios e inversores del norte de Colombia. Yara entró por la puerta de los empleados, fichó su entrada y se dirigió al vestuario. Allí encontró a Yanira, su amiga de mucho tiempo y compañera de turno. «Están alborotados allá arriba», comentó Yanira, ajustándose la cofia sobre sus cabellos rizados. «Parece que el príncipe de los Meneses va a asistir personalmente». «¿Tadeo Meneses?» Yara arqueó una ceja mientras se recogía el cabello. «Pensé que estaba en Nueva York o París, gastando la fortuna de su padre en fiestas. Volvió hace una semana. Dicen que el viejo Meneses quiere que asuma los negocios de la familia. Construcciones Meneses, ¿recuerdas? La mitad de los edificios de esta ciudad tienen su marca». Yara conocía bien la empresa. Era imposible no conocerla. Meneses Desarrollos dominaba el mercado inmobiliario de lujo en Cartagena de Indias, con proyectos que transformaban completamente el paisaje de la ciudad. Y también conocía las historias sobre Tadeo Meneses, heredero único del imperio, famoso por sus apariciones en revistas de celebridades, siempre rodeado de modelos internacionales y coches importados. «Solo espero que no sea como aquellos ricachones del año pasado», suspiró Yara, recordando al grupo de ejecutivos que había dejado una suite completamente devastada. «¿Recuerdas cómo nos hablaban? Como si fuéramos invisibles». La supervisora apareció en la puerta del vestuario, interrumpiendo la conversación. «Yara, vas a ayudar en la organización del salón principal hoy. El evento comienza a las 2 de la tarde y debe estar impecable». El salón principal del Hotel Caribe era un espacio deslumbrante, con vista panorámica al océano Atlántico. Paredes de vidrio creaban la sensación de estar flotando sobre el mar, y el techo alto amplificaba el sonido de las olas que llegaba suavemente a través de las ventanas abiertas. Mientras limpiaba meticulosamente las mesas de vidrio y arreglaba las sillas tapizadas con tela azul marino, Yara observaba a los empleados de mayor rango correr de un lado a otro, verificando detalles, ajustando la iluminación, probando el sonido. «Cuidado con esos arreglos, costaron una fortuna», advirtió el gerente de eventos al verla acercarse a las orquídeas blancas que decoraban el centro de cada mesa. Su tono era innecesariamente rudo, como si esperara que ella fuera a derribar todo en cualquier momento. Yara solo asintió y continuó su trabajo con la misma dedicación de siempre. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato, a la presunción de incompetencia que acompañaba el uniforme gris. A las 2 de la tarde, Yara y los otros empleados de limpieza fueron instruidos a permanecer discretamente en las áreas de servicio, listos para cualquier emergencia, pero invisibles para los invitados que comenzaban a llegar.
Por la rendija de la puerta de servicio, Yara observaba la llegada de los poderosos. Hombres de traje y mujeres con joyas relucientes conversaban animadamente, intercambiando tarjetas, cerrando acuerdos, bebiendo champán como si fuera agua. «Mira», susurró Yanira, señalando a un grupo que acababa de entrar. «Es él». Tadeo Meneses era exactamente como aparecía en las revistas. Alto, cabellos oscuros perfectamente peinados, piel bronceada por el sol de playas exclusivas. Vestía un traje azul marino que parecía haber sido hecho a medida para su cuerpo atlético. Su sonrisa era magnética, atrayendo miradas por donde pasaba. A su lado, un hombre mayor de cabellos canosos y gafas de montura fina caminaba con la postura de quien está acostumbrado a mandar. Aquel a su lado es el doctor Alarcón, el abogado de la familia. Mi primo trabajó en las obras de uno de sus condominios y dijo que él es quien realmente lo controla todo, explicó Yanira. La tarde avanzaba y los discursos se sucedían en el escenario. Empresarios presentaban proyectos, políticos prometían facilidades para inversores, economistas preveían crecimiento. Todo transcurría perfectamente hasta que uno de los camareros tropezó y derramó una bandeja de copas de vino cerca de una de las mesas principales. El gerente de eventos entró en pánico. «¡Limpieza! ¡Rápido!». Yara fue la primera en reaccionar, corriendo con paños y productos para contener el desastre. Agachada cerca del suelo, trabajaba rápidamente para remover las manchas rojas de la alfombra beige, mientras los invitados se alejaban con expresiones de desagrado. «¿Crees que pagamos una fortuna por este evento y ni siquiera pueden contratar empleados competentes?». La voz de Tadeo Meneses sonó lo suficientemente alta como para que todos alrededor escucharan. Miraba directamente a Yara, con una sonrisa de burla en los labios. «Si fuera en mi desarrollo ya estaría despedida», continuó él, volviéndose hacia los empresarios a su lado, que rieron en concordancia. Yara sintió que el rostro le ardía. No era ella quien había derramado las copas, solo estaba haciendo su trabajo. Continuó limpiando, fingiendo no escuchar mientras Tadeo proseguía con sus comentarios despectivos. «Estos sirvientes ni siquiera se esfuerzan de verdad. Ganan más de lo que merecen, y aún así se quejan. Si supieran lo que es trabajo de verdad», fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de Yara explotó, una mezcla de rabia acumulada por años de humillaciones silenciosas. Se levantó lentamente, todavía sosteniendo el paño manchado de vino. «¿Usted sabría lo que es trabajo de verdad, señor Meneses?». Su voz salió más firme de lo que esperaba. El salón entero pareció congelarse. Tadeo se volvió hacia ella, sorprendido por ser confrontado. «¿Cómo dice?». «Pregunté si usted sabría lo que es trabajo de verdad», repitió Yara, sintiendo el corazón latir acelerado, pero decidida a no retroceder. «¿Usted ya se despertó a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses llenos y llegar puntualmente al trabajo? ¿Ya tuvo que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos para un familiar enfermo?». El silencio en el salón era absoluto. Todas las conversaciones habían cesado. Todas las miradas estaban fijas en aquella escena improbable. Una empleada de limpieza enfrentando al heredero de uno de los mayores imperios inmobiliarios del Estado. «Usted no tiene idea de lo que es trabajar de verdad», continuó Yara con la voz temblorosa pero determinada. «Nunca tuvo que esforzarse mucho, nunca tuvo que preocuparse si el dinero va a durar hasta fin de mes. Entonces, por favor, no presuma hablar sobre lo que desconoce». Tadeo Meneses se quedó momentáneamente sin palabras, su rostro alternando entre sorpresa e indignación. Antes de que pudiera responder, el doctor Alarcón se acercó rápidamente, interponiéndose entre ellos. «Esto es inadmisible. ¿Dónde está el gerente de este hotel?», exigió el abogado, mientras algunos invitados ya sacaban sus celulares para registrar el momento. El gerente general apareció inmediatamente, pidiendo disculpas profusamente, mientras tiraba de Yara del brazo para alejarla del salón. El último vistazo que ella tuvo fue de Tadeo Meneses, mirándola con una expresión indescifrable, mitad rabia, mitad curiosidad. En la sala de gerencia, las palabras caían como piedras sobre Yara. «Suspendida, sin pago, y agradezca que no la despidan por justa causa». El gerente caminaba de un lado a otro,
pasándose las manos por su escaso cabello. ¿Sabe cuánto cuesta ofender a un Meneses en esta ciudad? ¿Sabe cuántos eventos podemos perder por su descontrol? Yara se mantuvo en silencio, el shock inicial dando paso a la realización de lo que había hecho. Pensaba en Raúl, en las cuentas a pagar, en el curso de contabilidad que tendría que interrumpir. Pero extrañamente, no podía arrepentirse de haber dicho aquellas palabras. Al dejar el hotel, todavía vistiendo el uniforme, Yara sintió el celular vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de Yanira con un enlace. «Estás viral». En el video que se extendía rápidamente por las redes sociales, Yara aparecía enfrentando a Tadeo Meneses, sus palabras captadas con perfección por el celular de algún invitado. Los comentarios se dividían. Algunos la llamaban heroína, otros maleducada e ingrata, pero nadie parecía indiferente a su coraje. Caminando lentamente hacia la parada de autobús, Yara respiró hondo el aire salado que venía del mar. No sabía lo que sucedería de allí en adelante, pero sentía que había cruzado un punto sin retorno. Su vida, que seguía una línea tan predecible, acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. Una semana después del incidente, el pequeño apartamento de Yara en el barrio El Bosque se había transformado en un refugio improvisado. Las cortinas permanecían cerradas, bloqueando la curiosidad de los vecinos que, inevitablemente, habían visto el video que ya contabilizaba más de 2 millones de visualizaciones. «Necesitamos hablar de esto», insistió Raúl, ahora con 16 años, los ojos oscuros idénticos a los de su hermana, pero con una intensidad adolescente que mezclaba preocupación y admiración. Todos en la escuela lo vieron. La profesora de sociología incluso lo usó como ejemplo de enfrentamiento de clases. Yara suspiró, hundiéndose más en el viejo sofá de retales que había heredado de su madre. Las últimas 7 noches habían sido de insomnio, repasando mentalmente aquella escena en el hotel, calculando cuánto tiempo aguantaría con los ahorros menguados, intentando elaborar planes alternativos. «No hay nada que hablar, Raúl. Perdí la cabeza y ahora estoy pagando el precio». Se levantó y caminó hasta la pequeña cocina integrada, donde la tetera ya silbaba. «Pero no te preocupes, tengo entrevistas programadas para mañana. Yanira dijo que el restaurante de su prima necesita a alguien». «Mesera, tú estudiaste contabilidad, Yara. ¿Y aquel sueño tuyo del café comunitario?» La mención del sueño hizo a Yara sonreír tristemente mientras preparaba el té de manzanilla que doña Celia, la vecina del 302, había dejado en su puerta como gesto de solidaridad. Desde pequeña, alimentaba la idea de abrir un café en el barrio, un lugar acogedor donde personas de todas las clases pudieran comer bien por precios accesibles. Llegó a hacer 2 semestres de contabilidad en la universidad comunitaria antes de que el empeoramiento de la salud de su madre la obligara a abandonar los estudios para trabajar a tiempo completo. «Los sueños son lujos, hermanito. Primero hay que pagar las cuentas». El timbre sonó interrumpiendo la conversación. Raúl fue a atender, volviendo con una expresión confusa. «Es un repartidor. Paquete para ti». Intrigada, Yara recibió una gran caja de cartón. No había remitente, solo su nombre y dirección impresos en una etiqueta. Dentro, encontró un celular de último modelo, todavía en su embalaje sellado, acompañado de una tarjeta escrita a mano. Para la mujer que dijo verdades que nadie más tuvo el coraje. Admiro su honestidad. «Un partidario. ¡Caramba! Esto debe costar unos 3 meses de alquiler», exclamó Raúl, examinando el aparato con admiración juvenil. Yara permaneció en silencio, desconfiada. ¿Quién enviaría un regalo tan caro a una desconocida? ¿Sería algún tipo de trampa? ¿Quizás algún periodista intentando conseguir una entrevista exclusiva? «Lo voy a devolver», decidió, colocando el celular de nuevo en la caja. «¿Estás loca? Es un regalo, de alguien que te apoya. Nadie da regalos así sin segundas intenciones, Raúl. Aprende eso». La discusión fue interrumpida por una nueva notificación en el antiguo celular de Yara. Era otro mensaje de Yanira. «¿Viste lo que pasó? Tadeo Meneses está siendo destrozado en las redes. Incluso hubo un hashtag Privilegios Meneses». Reacia, Yara abrió el enlace enviado por su amiga. Las redes sociales bullían con debates sobre el video. Influencers habían creado montajes comparando la vida de lujo de Tadeo.
documentada en su propio perfil, con estadísticas sobre la desigualdad social en Cartagena de Indias. Historias de otros empleados que habían sido maltratados en establecimientos de lujo comenzaron a surgir, creando un movimiento espontáneo de denuncias. «¿Ves? Te convertiste en heroína», comentó Raúl, asomándose por encima del hombro de su hermana. «Heroína desempleada», respondió ella, apagando el celular. «Vamos a cenar. Mañana necesito levantarme temprano». En las semanas siguientes, Yara recorrió la ciudad en busca de empleo. A pesar de su currículum impecable y las excelentes referencias de sus colegas del Hotel Caribe, las puertas parecían cerradas. Bastaba que los reclutadores la reconocieran del video para que las entrevistas terminaran abruptamente con excusas vagas. «Es como si estuviera en la lista negra de todos los establecimientos turísticos de la ciudad», desahogó a Yanira durante un café en la panadería del barrio. «Nadie quiere contratar a la loca que enfrentó a los Meneses». El gerente comentó que el doctor Alarcón llamó personalmente a varios hoteles, confirmó Yanira, bajando la voz. «Pero mucha gente te está apoyando entre bastidores. Incluso los camareros hicieron una colecta». Yanira deslizó un sobre por encima de la mesa. Dentro había casi 2,000 pesos en billetes de varios valores. «No puedo aceptar esto», murmuró Yara, sintiendo los ojos humedecerse. «Sí puedes». Todos contribuyeron porque quisieron. Hasta doña Neusa de la cocina, que siempre se queja de todo, puso 50 pesos. Yanira apretó la mano de su amiga. «Dijiste lo que muchos querían decir hace años». Aquel gesto de solidaridad dio a Yara fuerzas para continuar. En las semanas siguientes, aceptó trabajos temporales como limpiadora autónoma en residencias, ayudó en la organización de pequeños eventos comunitarios e incluso dio algunas clases particulares de matemáticas básicas a estudiantes de primaria, aprovechando su conocimiento de contabilidad. Mientras tanto, la vida seguía su curso en Cartagena de Indias. El verano se acercaba, trayendo consigo la promesa de la temporada alta turística. Las playas comenzaban a llenarse, los restaurantes extendían sus horarios y los hoteles se preparaban para la llegada de los visitantes que multiplicarían la población de la ciudad. En una mañana de finales de noviembre, mientras organizaba las cuentas en la pequeña mesa de la cocina, Yara fue sorprendida por una llamada de un número desconocido. «¿Señora Yara Herrera?» La voz masculina del otro lado de la línea sonaba formal y ligeramente vacilante. «Aquí es Augusto Montero, asistente personal de Tadeo Meneses. El señor Meneses querría hablar con usted, personalmente». Yara casi dejó caer el celular. De todas las cosas inesperadas que podrían suceder aquella mañana, esa era la más improbable. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó recuperándose del shock inicial. «Le aseguro que no, señora. El señor Meneses está genuinamente interesado en un encuentro, para discutir un asunto de interés mutuo. No puedo imaginar qué asunto sería ese. Él prefiere explicarlo personalmente. ¿Podría comparecer a la oficina de Meneses Desarrollos hoy a las 14 horas? Yara dudó. Por un lado, la curiosidad la consumía. Por otro, temía que fuera algún tipo de trampa, quizás un intento de intimidación o incluso una demanda por difamación. «Estaré allí», decidió finalmente, pensando que, como mínimo, sería una historia que contar. La sede de Meneses Desarrollos ocupaba los 3 últimos pisos de una torre de cristal en el centro de negocios de Cartagena de Indias. Desde fuera, el edificio reflejaba el cielo azul y las nubes blancas, creando una imagen etérea que contrastaba con el poder muy real que emanaba de dentro. Vistiendo su mejor conjunto, un pantalón de vestir negro y una blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales, Yara se sintió fuera de lugar tan pronto como pisó el vestíbulo de mármol. La recepcionista, al escuchar su nombre, arqueó las cejas en reconocimiento antes de pedirle que esperara. Minutos después, el tal Augusto Montero apareció para conducirla. Era un hombre de mediana edad, cabellos canosos perfectamente recortados y gafas de montura discreta. «Por favor, acompáñeme», dijo él guiándola hasta un ascensor exclusivo. Durante la subida silenciosa hasta el último piso, Yara intentó calmar el corazón que latía acelerado. ¿Qué podría querer Tadeo Meneses de ella? ¿Venganza?
¿Un acuerdo para que ella se retractara públicamente? El ascensor se abrió directamente en una antesala elegante, decorada con obras de arte contemporáneo. Augusto la condujo a través de puertas dobles de madera oscura que se abrieron a una oficina espaciosa. La primera cosa que Yara notó fue la vista panorámica de la bahía norte, con el puente Heredia perfectamente enmarcado por la ventana de piso a techo. La segunda fue Tadeo Meneses, de pie junto a una mesa de reuniones, luciendo muy diferente de la imagen que ella guardaba del hotel. Estaba más pálido, los ojos marcados por ojeras profundas, el porte menos altivo. Vestía un traje impecable como antes, pero había algo en su postura que sugería un peso invisible sobre sus hombros. «Señora Herrera, gracias por venir», la saludó él, indicando una silla. «¿Acepta algo de beber? ¿Agua, café?» «Agua, por favor», respondió ella, todavía intentando entender la situación. Mientras Augusto preparaba las bebidas, un silencio incómodo flotó entre ellos. Yara notó que Tadeo parecía estudiarla atentamente, como si intentara descifrar un enigma. «Imagino que se estará preguntando por qué la llamé aquí», comenzó él finalmente, después de que Augusto dejara la sala. «Debo admitir que también me sorprendo con esta situación. Si es sobre el video, no pretendo retractarme», se adelantó Yara, manteniendo la barbilla erguida. «Cada palabra que dije es verdad». Tadeo esbozó una sonrisa débil, la primera que ella veía en su rostro. «No es sobre el video, o mejor dicho, no directamente». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Es sobre mis padres». Esa no era la dirección que Yara esperaba para la conversación. ¿Sus padres? Sufrieron un accidente en la carretera de la línea la semana pasada. La carretera estaba mojada, el coche se detuvo. La voz se le quebró ligeramente. No resistieron. Yara sintió un nudo en el pecho. A pesar de todo, sabía exactamente lo que era perder a alguien querido de forma abrupta. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «No lo sabía. Lo mantuvimos fuera de la prensa por ahora. Solo un comunicado discreto». Tadeo se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. «Desde entonces, he recibido cientos de mensajes de condolencias. ¿Sabe lo que todos tienen en común? Ninguno es genuino. Siempre vienen con un «a propósito» sobre aquel proyecto o, cuando pueda, necesitamos discutir la inversión». Se volvió para mirarla. «Y entonces me acordé de usted. La mujer que tuvo el coraje de decirme verdades en la cara, sin miedo a las consecuencias». Yara no sabía qué responder. La vulnerabilidad en el rostro de Tadeo era tan inesperada como desconcertante. «¿Por qué me está contando esto?» «Porque necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad. Y hasta donde sé, usted es la única persona en Cartagena de Indias que encaja en esa descripción». Yara miró a Tadeo Meneses con desconfianza. La propuesta sonaba absurda, casi como una broma de mal gusto. «¿Quiere contratarme para decir verdades?», preguntó, incapaz de esconder la incredulidad en su voz. «Hay terapeutas para eso, ¿sabía?». Tadeo soltó una risa corta, la primera desde el inicio de aquel encuentro improbable. «Ya tengo uno. Y abogados, contadores, consultores financieros, relaciones públicas, una pequeña multitud de personas pagadas para estar de acuerdo con todo lo que digo». Se apartó de la ventana y volvió a sentarse frente a ella. «Lo que necesito es a alguien que entienda de números, tenga el coraje de señalar irregularidades y, principalmente, no pertenezca al círculo que siempre rodeó a mi familia». Yara frunció el ceño, todavía intentando procesar la situación. «No entiendo. ¿Qué irregularidades?». Tadeo dudó por un momento, como si midiera hasta dónde podía confiar en ella. Finalmente, abrió un cajón y sacó algunas carpetas, colocándolas sobre la mesa. «Después del fallecimiento de mis padres, comencé a asumir el control de los negocios. Soy el único heredero, así que se esperaba que tomara la iniciativa. El problema es que estoy encontrando inconsistencias en los informes financieros de la empresa. Transferencias sin justificación, empresas fantasmas recibiendo pagos millonarios, contratos con sobreprecio». Empujó las carpetas hacia Yara. «Necesito a alguien que me ayude a entender lo que está sucediendo». «¿Por qué yo? No soy contadora titulada. Yanira me contó que usted hizo 2 semestres del curso antes de abandonarlo por cuestiones familiares».
Yara arqueó las cejas, sorprendida por la mención de su amiga. ¿Usted habló con Yanira sobre mí? Fue ella quien envió el celular, como una disculpa por mi comportamiento. Tadeo pareció ligeramente avergonzado. Necesitaba saber más sobre usted antes de hacer esta propuesta. Yara cruzó los brazos, sintiéndose invadida. La idea de que él hubiera investigado su vida personal era, como mínimo, perturbadora. Mire, señor Meneses, le agradezco la confianza, pero esto está completamente fuera de mi área. Necesito encontrar un empleo real, pagar cuentas reales. Le estoy ofreciendo un empleo real, como asesora financiera, oficialmente. El salario sería... Mencionó una cantidad que hizo a Yara tragar saliva. Más beneficios, claro. Plan de salud para usted y su hermano, un coche a su disposición para facilitar el desplazamiento, y flexibilidad de horarios para que pueda retomar sus estudios, si quiere. La propuesta era tentadora, Yara tenía que admitirlo. Con aquel salario podría pagar las deudas acumuladas durante la suspensión, garantizar que Raúl tuviera todo lo que necesitara para sus estudios y quizás incluso retomar su propio sueño de la universidad. Pero algo aún no tenía sentido. ¿Por qué no contrata a un profesional experimentado? ¿Alguien que realmente entienda de estas cosas? Porque no sé en quién confiar, respondió Tadeo con franqueza. La mayoría de las personas que trabajan aquí fueron contratadas por el doctor Alarcón, y él es justamente quien firma la mayor parte de esos documentos sospechosos. La mención del abogado de la familia hizo a Yara recordar la figura austera que había exigido su despido el día del incidente. Una pieza importante del rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Estoy en lo cierto al suponer que él no sabe de esta reunión? Completamente cierto. Y prefiero que siga así. Tadeo se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Necesito descubrir lo que está sucediendo antes de confrontarlo. Si realmente hay un esquema de desvío de dinero, necesito pruebas concretas. Yara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba siendo invitada a entrar en un juego peligroso, a meterse con personas poderosas que ciertamente no estarían contentas con una investigación. Por otro lado, si Tadeo tenía razón, sería la oportunidad de hacer justicia. Voy a pensarlo, dijo finalmente, levantándose. Necesito consultar a mi hermano antes de tomar una decisión. Tadeo asintió, pareciendo comprender. Es justo. Lleve las carpetas, examínelas. Espero su respuesta hasta mañana. De camino a casa, dentro del taxi que Tadeo había insistido en pagar, Yara hojeaba discretamente los documentos. Incluso con su limitado conocimiento de contabilidad corporativa, podía percibir que algo andaba mal. Había duplicidad de pagos, facturas con valores discrepantes, contratos con empresas cuyos nombres sonaban artificiales. Al llegar a casa, encontró a Raúl jugando videojuegos con dos amigos. Esperó a que se fueran para contarle sobre la extraña reunión. «¿Así que el playboy arrepentido quiere contratarte?», resumió Raúl, después de escuchar toda la historia. «Parece el inicio de una mala película de comedia romántica». «No tiene nada de romántico», protestó Yara, esparciendo los documentos sobre la mesa. «Es una propuesta de trabajo y una oportunidad de entender lo que está sucediendo en esa empresa». «O una trampa», ponderó Raúl súbitamente serio. «¿Y si es todo un esquema para incriminarte por algo? O peor, para hacerte firmar alguna confesión de difamación». La preocupación del hermano no era infundada. Yara también había considerado esa posibilidad durante el trayecto de vuelta, pero algo en la vulnerabilidad de Tadeo parecía genuino. El luto reciente por sus padres, la desconfianza en relación con el círculo cercano, la inusual petición de honestidad. «Voy a aceptar», decidió ella después de una noche de reflexión. «Pero con condiciones. No firmaré nada sin antes consultar a un abogado independiente. Y quiero un contrato formal detallando exactamente mis funciones y responsabilidades». A la mañana siguiente, Yara llamó al número que Tadeo había dejado. «Acepto la propuesta», le informó tan pronto como él contestó. «Pero tengo algunas condiciones». Para su sorpresa, Tadeo estuvo de acuerdo con todas las exigencias sin dudar. Parecía casi aliviado de que ella hubiera aceptado. Acordaron que comenzaría oficialmente el lunes siguiente, con el título formal de Asesora de Análisis Financiero,
Una posición lo suficientemente vaga como para no levantar sospechas, pero que le daría acceso a los documentos necesarios. El fin de semana transcurrió en un torbellino de preparativos. Yara compró algunas prendas de vestir más formales, una extravagancia que normalmente no podría permitirse, pero que consideró una inversión necesaria para el nuevo papel. También dedicó horas a estudiar conceptos básicos de contabilidad corporativa en tutoriales online, intentando refrescar y expandir el conocimiento adquirido en la universidad. Raúl alternaba entre la emoción por la nueva situación financiera de la familia y la preocupación por la naturaleza arriesgada del trabajo de su hermana. «Solo promete que tendrás cuidado», insistió él la noche del domingo, mientras Yara preparaba la ropa para el día siguiente. «Esa gente juega sucio cuando se trata de dinero». «Estaré bien», le aseguró ella, aunque no estaba tan segura como intentaba parecer. «Es solo un trabajo de oficina, y el salario garantizará que puedas concentrarte en tus estudios para el examen de admisión a la universidad». El lunes llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. El coche prometido por Tadeo, un discreto sedán negro con chófer, apareció puntualmente a las 8:08 frente al edificio, causando miradas curiosas de los vecinos. Vistiendo un conjunto de pantalón y blazer azul marino, comprado en una liquidación, Yara respiró hondo antes de entrar en el vehículo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un portal a un mundo completamente diferente al suyo. La sede de Meneses Desarrollos parecía aún más imponente por la mañana, con la luz del sol reflejándose en las ventanas de vidrio. Augusto Montero la esperaba en el vestíbulo, sosteniendo una credencial con su foto. Tomada del video viral, Yara notó con ironía: «Buenos días, señora Herrera. El señor». Meneses pidió que la condujera directamente a su nueva oficina. Siguiendo a Augusto por el laberinto de pasillos y ascensores exclusivos, Yara observaba a los empleados en sus impecables trajes y tacones altos, conversando en tonos profesionales sobre proyectos y plazos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Nadie parecía reconocerla del video, lo cual fue un alivio. La oficina de Yara resultó ser un espacio sorprendentemente amplio, en el mismo piso de la oficina de Tadeo, con vista al mar y mobiliario elegante. Una mesa de trabajo equipada con un ordenador de última generación, teléfono y diversos organizadores ocupaba el centro del ambiente. «Su acceso al sistema ya está configurado», explicó Augusto, indicando el ordenador. «La contraseña inicial está en este sobre. Por seguridad, sugiero cambiarla en el primer acceso». También le entregó un smartphone corporativo. Para comunicaciones internas, el señor Meneses enfatizó que los asuntos sensibles no deben ser discutidos por correo electrónico o en las líneas comunes de la empresa. Después de mostrarle el baño privado anexo a la oficina y explicar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, Augusto informó que Tadeo la esperaba para una reunión introductoria en media hora. Sola por primera vez en aquel ambiente lujoso, Yara se permitió un momento para absorber el cambio radical en su vida. Hacía solo 2 semanas, estaba desesperada por cualquier trabajo que pagara las cuentas. Ahora estaba en una oficina ejecutiva con vista panorámica, a punto de investigar posibles fraudes en una de las mayores constructoras del estado. Siguiendo las instrucciones, encendió el ordenador y cambió la contraseña, optando por una combinación de la fecha de nacimiento de Raúl con el nombre de su madre. Algo fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Luego, comenzó a explorar los archivos disponibles en su área de trabajo. La primera carpeta que abrió contenía los informes financieros de los últimos 5 años de Meneses Desarrollos. Números astronómicos desfilaban por la pantalla: inversiones en terrenos, costes de construcción, ganancias de ventas de unidades de alto nivel. La empresa estaba claramente prosperando, con crecimiento constante año tras año. La segunda carpeta, sin embargo, traía documentos más intrigantes. Contratos con empresas prestadoras de servicios cuyos valores parecían excesivos para los trabajos descritos. Transferencias periódicas a cuentas offshore, justificadas vagamente como consultorías internacionales. Y, lo más importante, varias de esas transacciones llevaban la firma digital del doctor Marcio Alarcón. Yara
estaba tan absorta en los documentos que casi no percibió la llegada de Tadeo. Él golpeó suavemente la puerta entreabierta antes de entrar, vistiendo un traje gris claro que contrastaba con el tono más oscuro de la visita anterior. «Veo que ya empezó a trabajar», observó él indicando la pantalla. «¿Encontró algo interesante? Además del hecho de que su empresa mueve más dinero en un mes de lo que yo vería en 10 vidas, sí, algunas cosas parecen fuera de lo normal». Tadeo arrastró una silla y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para ver la pantalla, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Muéstreme». Durante la hora siguiente, Yara señaló las inconsistencias que había encontrado, explicando sus sospechas en términos sencillos. Tadeo escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas u ofreciendo contextos sobre determinados proyectos. «Entonces, ¿usted cree que estas empresas, Horizonte Consultoría, Atlántico Servicios Especializados y Meridian Investments, pueden ser fantasmas?», preguntó él, anotando los nombres en su celular. «No puedo afirmarlo con certeza, pero los pagos a ellas siguen un patrón extraño. Siempre al final del trimestre, siempre con valores redondos y siempre aprobados personalmente por el doctor Alarcón. En contabilidad, números muy perfectos suelen ser una señal de alerta». Tadeo asintió, pareciendo al mismo tiempo impresionado y preocupado. «¿Qué sugiere como próximo paso?» «Necesitamos investigar esas empresas. Verificar si tienen direcciones físicas reales, empleados, historial de servicios prestados. Y también seguir el dinero. ¿A dónde van esas transferencias después de que salen de Meneses?» «Eso puede ser complicado sin alertar al doctor Alarcón», ponderó Tadeo. «Él tiene ojos y oídos en toda la empresa». «Entonces necesitamos ser creativos», respondió Yara, sintiendo una confianza que no sabía que poseía. «Y discretos». El teléfono de Tadeo sonó, interrumpiendo la conversación. Él contestó rápidamente. Su rostro cambió de expresión. «¿Está aquí?» «No esperaba...» Tadeo lanzó una mirada preocupada a Yara. «Sí, dile que estaré allí en un minuto». Colgando el teléfono, se levantó apresuradamente. «El doctor Alarcón acaba de llegar. No estaba programado para hoy». Tadeo parecía genuinamente nervioso. «Él no puede saber que estamos investigando. Por ahora, si alguien pregunta, usted está aquí para organizar la documentación para el inventario de mis padres, ¿entendido?» Yara asintió, sintiendo el peso de la situación. El juego apenas estaba comenzando, y las apuestas eran más altas de lo que imaginaba. El doctor Marcio Alarcón era exactamente como Yara lo recordaba del evento en el hotel. Alto, imponente, con cabellos canosos perfectamente alineados y gafas de montura metálica que acentuaban su mirada penetrante. Vistiendo un impecable traje azul marino, caminaba por los pasillos de Meneses Desarrollos como si el lugar le perteneciera, saludando a los empleados con breves gestos que más parecían órdenes silenciosas que saludos. Yara lo observaba discretamente por la rendija de la puerta de su oficina, que había dejado entreabierta a propósito. Vio cuando se encontró con Tadeo en el pasillo, las expresiones corporales de ambos contando una historia que las palabras no revelaban. El abogado dominante, ligeramente inclinado hacia adelante. El heredero más joven, retrocediendo casi imperceptiblemente. «Necesitamos hablar sobre las propiedades en Castillo Grande». La voz grave del doctor Alarcón llegó hasta ella. «Hay compradores interesados y necesitamos agilizar la transferencia de las acciones que pertenecían a sus padres». «Todavía no he revisado todos los documentos, Marcio», respondió Tadeo, usando deliberadamente el primer nombre como si intentara establecer una igualdad que no existía en la práctica. «Es exactamente por eso que estoy aquí. Necesitas orientación en este momento delicado». El abogado colocó una mano sobre el hombro de Tadeo en un gesto que parecía paternal, pero que Yara interpretó como posesivo. «Por cierto, supe que contrataste a una nueva asistente, sin pasar por el Departamento de Recursos Humanos». Yara sintió el corazón acelerarse, así que el abogado ya sabía sobre ella. Rápidamente se volvió hacia el ordenador y abrió un archivo cualquiera, fingiendo estar absorta en el trabajo. «Asesora financiera», corrigió Tadeo, su voz sonando más firme. «Necesito a alguien para organizar los documentos del inventario
y Augusto la recomendó. Augusto debería consultarme antes de hacer recomendaciones de ese tipo. Tenemos un equipo jurídico completo a su disposición. Precisamente, un equipo jurídico. Yo quería a alguien con foco en números, no en párrafos. La puerta de la oficina de Yara se abrió completamente, revelando a los dos hombres. El doctor. Alarcón la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tadeo, por su parte, parecía tenso, como si temiera que ella pudiera decir algo comprometedor. «Señorita...» El abogado dejó la pregunta en el aire, claramente esperando una presentación. «Herrera. Yara Herrera», respondió ella, levantándose y extendiendo la mano en un gesto profesional que enmascaraba su nerviosismo. «Asesora de análisis financiero». Los ojos del doctor Alarcón se estrecharon por un instante, como si intentara situar dónde ya había escuchado ese nombre. Estrechó la mano de ella brevemente, su tacto frío y calculado. «No recuerdo haber aprobado su contratación, señorita Herrera. Fue una decisión personal mía», intervino Tadeo, posicionándose sutilmente entre ellos, «para asuntos relacionados con el inventario de mis padres». «Comprendo». El tono del abogado dejaba claro que no aprobaba, pero también que sabía elegir sus batallas. «En ese caso, me gustaría revisar el trabajo de la señorita Herrera regularmente, para garantizar que esté alineado con nuestros procedimientos jurídicos». «Ciertamente», asintió Tadeo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora, si no le importa, teníamos una reunión programada sobre aquellos documentos que mencioné ayer». Era una mentira obvia para Yara, pero aparentemente lo suficientemente convincente para el abogado, que asintió con renuencia. «Estaré en mi oficina hasta el final de la tarde. No deje de pasar por allí antes de irse. Hay contratos que necesitan su firma hoy mismo». Con una última mirada evaluativa a Yara, el doctor Alarcón se retiró, sus pasos resonando por el pasillo de mármol. Tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos, Tadeo cerró la puerta y se apoyó en ella, soltando un suspiro de alivio. «Estuvo cerca», murmuró. «Él es como un radar para cualquier cambio en la empresa». «Él me reconoció», afirmó Yara, segura de que había visto un destello de reconocimiento en los ojos del abogado. «Quizás no inmediatamente, pero recordará de dónde me conoce». «Probablemente». Tadeo se apartó de la puerta y caminó hasta la ventana, observando el horizonte azul del mar que se extendía más allá de los edificios. «Tenemos que ser más cuidadosos y más rápidos». «De acuerdo. Y tengo una idea por dónde empezar». Yara explicó su plan. Verificar los registros oficiales de las 3 empresas sospechosas, Horizonte Consultoría, Atlántico Servicios Especializados y Meridian Investments, comenzando por el registro mercantil. Si fueran realmente empresas fantasmas, habría inconsistencias en sus documentos de constitución, direcciones inexistentes o prestanombres como socios. «Puedo hacer esto discretamente, sin levantar sospechas», garantizó ella. «Cualquier empleado del departamento financiero haría estas verificaciones por diligencia básica». Tadeo estuvo de acuerdo con el plan, pero añadió una precaución. «No use los ordenadores de la empresa para eso, ni el celular corporativo. El doctor Alarcón tiene acceso a todos los registros de navegación. Use esto». Le entregó un portátil delgado y una memoria USB. Ordenador personal, sin conexión con los servidores de la empresa. Y todos los documentos importantes se guardan solo en este drive, nunca en la nube o en el sistema. La preocupación de Tadeo por la seguridad impresionó a Yara. Parecía realmente temer el poder del abogado dentro de la estructura corporativa. «¿Cuánto tiempo lleva el doctor Alarcón trabajando para su familia?», preguntó ella, mientras guardaba cuidadosamente el portátil en su bolso. «Desde antes de que yo naciera. Era la mano derecha de mi padre, prácticamente un miembro de la familia. Fue él quien cuidó de mi educación cuando mis padres estaban ocupados con los negocios, quien me orientó en la elección de la universidad, quien me aconsejó sobre... bueno, todo». Tadeo hizo una pausa, como si solo ahora percibiera la extensión de la influencia del abogado en su vida. «Creo que por eso tardé tanto en cuestionar sus decisiones». Yara podía sentir la vulnerabilidad en aquella confesión. Para alguien como Tadeo, criado en burbujas de privilegio, admitir que había sido manipulado no debía ser fácil. «Todos somos cegados por figuras de autoridad en algún momento»,
comentó ella, recordando cómo había tardado en percibir que su propia madre, por amor, había sacrificado oportunidades de tratamiento al esconder la gravedad de su enfermedad para no preocupar a sus hijos. Lo importante es que usted está cuestionando ahora. El resto de la semana transcurrió a un ritmo intenso. Durante el día, Yara fingía trabajar exclusivamente en los documentos del inventario, creando hojas de cálculo e informes que pudieran mostrarse al doctor Alarcón si fuera necesario. Por la noche, en casa, se dedicaba a la verdadera investigación. Raúl se convirtió en un aliado inesperado. Con su facilidad para navegar en Internet y conocimientos sorprendentes sobre cómo acceder a bases de datos públicas, ayudaba a su hermana a buscar información sobre las empresas sospechosas. «Mira esto», señaló él una noche, inclinándose sobre el portátil que compartían en la pequeña mesa de la cocina. Horizonte Consultoría fue registrada hace exactamente 5 años, pero no tiene sitio web, ni perfil en redes profesionales, ni ninguna presencia online. ¿Y la dirección?, preguntó Yara, observando los documentos de constitución de la empresa que habían obtenido. Calle de las Acacias, 157, Oficina 302, Centro. Parece legítimo, pero vamos a confirmarlo. Raúl abrió una aplicación de mapas y tecleó la dirección. Existe el edificio, al menos. Es un centro de negocios. Mañana voy a verificarlo personalmente, decidió Yara. Puedo almorzar en el centro y pasar por allí como quien no quiere la cosa. A la mañana siguiente, vestida con ropa casual para no llamar la atención, Yara se dirigió al centro de Cartagena de Indias durante su hora de almuerzo. El edificio indicado como sede de Horizonte Consultoría existía, de hecho, una construcción comercial de apariencia respetable con diversas empresas listadas en el directorio de la entrada. La oficina 302, sin embargo, no tenía ninguna identificación en la puerta. Yara tocó el timbre, más por obligación que por realmente esperar respuesta, y se sorprendió cuando la puerta fue abierta por una señora de aproximadamente 60 años. «Buenos días», improvisó Yara rápidamente. «Estoy buscando a Horizonte Consultoría». La señora frunció el ceño, ajustándose las gafas de lectura que colgaban de una cadena en su cuello. «Aquí no hay ninguna consultoría. Esto es una oficina de contabilidad, nacimiento e hijos». «Oh, debo haber anotado la dirección equivocada», se disculpó Yara. «¿Usted lleva mucho tiempo aquí?» «Hará 8 años en septiembre», respondió la mujer con una sonrisa orgullosa. «Desde que mi hijo se graduó y abrimos el negocio juntos». Agradeciendo la información, Yara se alejó con el corazón acelerado. Horizonte Consultoría, que supuestamente funcionaba en aquella dirección hacía 5 años, simplemente no existía. Era la primera confirmación concreta de sus sospechas. Siguiendo el mismo procedimiento, visitó las direcciones de las otras 2 empresas en los días siguientes. Atlántico Servicios Especializados supuestamente operaba en una oficina comercial que, en realidad, estaba vacía y disponible para alquiler hacía al menos 2 años, según el guardia de seguridad del edificio. Meridian Investments fue la más difícil de verificar, pues su dirección registrada quedaba en un condominio cerrado en Castillo Grande, zona noble de la ciudad. Yara solo consiguió confirmar a través de una llamada disfrazada a la administración del condominio que la casa indicada pertenecía a una pareja de ancianos que pasaba la mayor parte del año en Estados Unidos. El viernes de aquella primera semana, Yara presentó sus descubrimientos a Tadeo durante una reunión agendada discretamente al final de la jornada laboral, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado. 3 empresas fantasmas, registradas en direcciones falsas, recibiendo millones de meneses desarrollos por servicios que nunca prestaron, resumió ella, esparciendo sus anotaciones sobre la mesa de Tadeo. Esto es fraude, pura y simple. Tadeo examinaba los documentos con una expresión cada vez más sombría. «Y todo aprobado personalmente por el doctor Alarcón», murmuró él, señalando la firma digital del abogado en cada una de las transferencias. «Pero aún necesitamos descubrir a dónde va ese dinero después». «Ya empecé a verificar eso también», se adelantó Yara. «Las transferencias se hacen a cuentas en bancos diferentes, pero todas ellas pertenecen a una misma empresa holding en las Islas Caimán. El problema es que no he logrado identificar quién controla esa holding».
Las leyes de secreto en esos paraísos fiscales son bastante rígidas. Un silencio pensativo se instaló entre ellos mientras consideraban las implicaciones de aquellos descubrimientos. Ya no estaban hablando de pequeñas irregularidades, sino de un esquema sofisticado de desvío de dinero que ya duraba al menos 5 años. ¿Cuánto?, preguntó Tadeo finalmente. ¿Cuánto dinero fue desviado en total? Yara dudó, reacia a verbalizar el número que había calculado. Considerando solo esas 3 empresas y solo los últimos 5 años, algo en torno a 45 millones de pesos. Tadeo palideció visiblemente, levantándose de súbito como si necesitara aire. 45 millones, repitió él, incrédulo, desviados justo debajo de la nariz de mi padre. O con su conocimiento, sugirió Yara cuidadosamente. La posibilidad flotó entre ellos como una nube oscura. Tadeo se pasó las manos por el rostro, en un gesto que mezclaba cansancio y frustración. Mi padre era muchas cosas, pero no un ladrón. Él tenía principios. La empresa fue construida por mi abuelo desde cero. Cada edificio, cada inversión era motivo de orgullo familiar. Su voz se le quebró ligeramente. Si el doctor Alarcón estaba desviando ese dinero, lo hizo traicionando la confianza de mi padre. Yara asintió, sin contradecirlo. Aún era temprano para conclusiones definitivas sobre el papel del patriarca de la familia en el esquema. Necesitamos seguir investigando, dijo ella, recogiendo los documentos y guardándolos cuidadosamente. Y necesitamos ser extremadamente cautelosos. Si el doctor Alarcón descubre que estamos tras su pista, no fue necesario completar la frase. Ambos sabían que estaban lidiando con alguien poderoso, con conexiones en toda la ciudad y recursos para silenciar amenazas. Encuéntrame mañana, propuso Tadeo súbitamente, fuera de la empresa, en un lugar neutral. ¿Dónde? En tu casa. Yara abrió los ojos sorprendida. ¿En mi casa? Pero es el último lugar donde alguien me buscaría, y necesitamos un espacio seguro para discutir los próximos pasos. La idea de Tadeo Meneses, heredero de un imperio inmobiliario, visitando su modesto apartamento en el barrio El Bosque, parecía absurda. Mundos que nunca deberían cruzarse. A mi hermano no le gustará esto, advirtió ella. Raúl puede ayudar. Tú misma dijiste que él tiene habilidades con los ordenadores que pueden ser útiles. Yara consideró la propuesta. Era arriesgado, pero tenía sentido estratégico. Además, ya había cruzado el punto de no retorno en aquella investigación. Está bien. Mañana a las 10 de la mañana. Te enviaré la dirección a tu celular personal. Cuando se despidieron en el estacionamiento vacío de la empresa, Yara no pudo evitar notar cómo Tadeo parecía diferente del hombre arrogante que la había humillado en el hotel. Había una vulnerabilidad genuina en él ahora, una búsqueda de verdad que trascendía el simple interés financiero. De camino a casa, mientras observaba las luces de la ciudad por la ventana del coche, Yara se permitió un momento de reflexión sobre el extraño giro que su vida había tomado, de empleada de limpieza a investigadora de un esquema millonario de corrupción corporativa. El destino sí que tenía un sentido del humor peculiar. Lo que ella no sabía es que el mismo destino aún guardaba giros mucho más sorprendentes en los próximos capítulos de aquella historia improbable. El sábado amaneció con una lluvia fina que empañaba las ventanas del pequeño apartamento. Yara se había despertado antes del despertador, como de costumbre, pero esta vez no por hábito, sino por la ansiedad que la consumía. La idea de Tadeo Meneses entrando en su mundo, viendo la simplicidad de su vida, le afectaba de una forma inesperada. Pasó la mañana en una limpieza casi obsesiva, a pesar de que el apartamento ya estaba bien organizado. Raúl observaba los movimientos de su hermana con una mezcla de diversión y preocupación. «¿No te va a dar un aumento por la limpieza, sabes?», provocó él, mientras Yara posicionaba por tercera vez el pequeño jarrón de violetas sobre la mesa del salón. «No es eso», respondió ella, arreglando un cojín en el sofá. «Es que, bueno, él vive en mansiones y hoteles de lujo. No quiero que mire nuestro apartamento como si fuera un cubículo miserable». «¿Y no lo es?». Raúl soltó una risa irónica, pero al percibir la expresión tensa de su hermana, adoptó un tono más serio. «Oye, este lugar es nuestro hogar.
Conquistamos cada centímetro de él con trabajo duro. Si el ricachón no puede ver el valor de esto, el problema es suyo, no nuestro. Yara sonrió, agradecida por el recordatorio. Raúl tenía razón. Aquel pequeño apartamento de 2 habitaciones representaba años de esfuerzo y superación. Tras el fallecimiento de su madre, habían perdido la casa donde vivían por no poder hacer frente a las cuotas. Pasaron meses en una habitación alquilada hasta que Yara, con su trabajo en el hotel y algunos trabajos de limpieza ocasionales los fines de semana, consiguió reunir lo suficiente para el depósito de este apartamento. A las 10 en punto sonó el timbre. Yara respiró hondo antes de abrir la puerta. Tadeo estaba irreconocible. Había cambiado el traje habitual por vaqueros, una camisa sencilla de botones y una chaqueta ligera. El cabello, generalmente impecable, estaba ligeramente despeinado bajo una gorra discreta. Parecía más un estudiante universitario que el heredero de un imperio. Intenté ser lo menos conspicuo posible, explicó él al notar la mirada sorprendida de Yara. Lo lograste. Casi no te reconocí. Tadeo entró, mirando a su alrededor con curiosidad. Yara observó atentamente su reacción, esperando encontrar desdén o condescendencia, pero lo que vio fue algo completamente diferente. Había una sinceridad casi infantil en la forma en que absorbía los detalles. Las fotografías de familia en la estantería, los libros de contabilidad apilados sobre la mesa de centro, el aroma a café recién hecho que venía de la cocina. «Es acogedor», comentó él, y parecía genuino. «Es pequeño, pero satisface nuestras necesidades», respondió Yara aún a la defensiva. «No todo necesita ser grande para tener valor». La respuesta sorprendió a Yara, que esperaba algún comentario condescendiente sobre potencial de valorización u oportunidad de mejora. Antes de que pudiera responder, Raúl apareció en la sala, con los brazos cruzados y expresión desconfiada. «Así que tú eres el tipo que humilló a mi hermana delante de todo el mundo», dijo él sin rodeos. «Raúl», Yara lo reprendió, pero Tadeo levantó una mano interrumpiéndola. «Está bien, él tiene todo el derecho a estar molesto». Volviéndose hacia Raúl, continuó. «Sí, yo soy esa persona. Fui arrogante, insensible y completamente injusto con tu hermana. No tengo excusas para aquel comportamiento, solo el reconocimiento de que estaba equivocado y la promesa de que estoy intentando ser una persona mejor». El tono sincero tomó a Raúl por sorpresa. El adolescente descruzó los brazos, aún desconfiado, pero visiblemente menos hostil. «Ella pudo haber perdido el empleo por tu culpa». «Lo sé, y estoy intentando compensarlo ahora». «No es compensación, es trabajo», corrigió Yara rápidamente. «Estamos en una sociedad profesional». Tadeo asintió aceptando la corrección. Había algo en su mirada, sin embargo, que sugería que veía aquella relación como más que simplemente profesional. Un respeto que trascendía las jerarquías sociales a las que estaba acostumbrado. «¿Vamos a trabajar?», sugirió Yara, conduciéndolos hasta la mesa de la cocina que había preparado con el portátil, documentos y café. Durante las horas siguientes, los tres se inclinaron sobre las evidencias recolectadas, intentando formar un cuadro completo del esquema de desvío. Raúl se reveló como un talento natural para las investigaciones digitales, accediendo a bases de datos públicas y conectando informaciones que parecían inconexas a primera vista. «Mira esto», señaló él, mostrando registros de una cuarta empresa que había descubierto. Oceánica Participaciones aparece como beneficiaria en uno de los contratos de Meridian, pero cuando busqué más información, descubrí que fue cerrada oficialmente hace 2 años. «¿Cómo puede una empresa cerrada recibir pagos?», cuestionó Tadeo, inclinándose para ver mejor la pantalla. «Exactamente», asintió Yara, impresionada con el descubrimiento de su hermano. «Esto fortalece nuestra teoría de lavado de dinero. El esquema es más sofisticado de lo que imaginábamos». Mientras trabajaban, Yara observaba discretamente cómo Tadeo interactuaba con Raúl. Había una humildad genuina en la forma en que escuchaba las explicaciones técnicas del adolescente, haciendo preguntas pertinentes y reconociendo abiertamente cuando no entendía algo. Era difícil conciliar aquella imagen con la del hombre arrogante que la había humillado en el hotel. Alrededor del mediodía,
Yara preparó un almuerzo sencillo: arroz, frijoles, una ensalada y el pollo de corral que había aprendido a hacer con su madre. Notó la mirada curiosa de Tadeo mientras ella servía los platos en la pequeña mesa de la cocina. ¿Algo anda mal?, preguntó, temiendo que él estuviera decepcionado con la simplicidad de la comida. No, absolutamente nada. Es que no recuerdo la última vez que comí una comida casera que no fue preparada por un chef contratado. Había una tristeza implícita en aquella confesión que tomó a Yara por sorpresa. Por un momento, vislumbró la soledad detrás de los privilegios, la ausencia de pequeñas alegrías cotidianas que ella daba por sentadas. El almuerzo transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Tadeo parecía fascinado por los relatos de Raúl sobre el barrio, los vecinos, la comunidad que se formaba en las calles durante los fines de semana, cuando se ponían sillas en las aceras y las conversaciones fluían libremente de una casa a otra. Mi madre siempre decía que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, comentó Yara mientras servía más jugo. Ella trabajaba como empleada doméstica en casas de familias adineradas y siempre volvía con historias sobre cómo aquellas personas lo tenían todo, pero parecían tan solas. Su madre era una mujer sabia, respondió Tadeo con una mirada distante. Mis padres estaban siempre ocupados construyendo el imperio, garantizando el futuro de la empresa. Crecí rodeado de personas pagadas para cuidarme, no por personas que genuinamente se preocupaban. La confesión creó un momento de silencio reflexivo en la mesa. Incluso Raúl parecía percibir la vulnerabilidad detrás de aquellas palabras. Después del almuerzo, volvieron al trabajo con renovada determinación. Tadeo trajo documentos adicionales que había conseguido discretamente en los archivos personales de su padre: contratos antiguos, registros de transacciones y, lo más importante, cartas privadas intercambiadas entre el patriarca de la familia y el doctor Alarcón a lo largo de los años. «Esta es de hace 5 años», dijo Tadeo, mostrando una carta particularmente significativa. «Mi padre expresa preocupación por algunas medidas extremas que el doctor Alarcón estaba proponiendo para proteger el patrimonio de la empresa durante la crisis económica». Yara leyó atentamente, intentando descifrar el lenguaje cuidadosamente vago utilizado. «Parece que su padre estaba reacio a aprobar algo que el abogado sugirió», observó ella. «Esto coincide con el periodo en que las primeras empresas fantasmas fueron creadas». «Entonces mi padre no sabía», concluyó Tadeo con visible alivio. El doctor Alarcón pudo haber iniciado el esquema aprovechándose de su confianza. O quizás sabía, pero no quería saber detalles, ponderó Yara, siempre cautelosa. A veces preferimos no hacer ciertas preguntas cuando las respuestas pueden ser dolorosas. La tarde avanzaba y la lluvia se había intensificado, creando una cortina gris que aislaba el pequeño apartamento del resto del mundo. El trío estaba tan absorto en los descubrimientos que apenas notaba el tiempo pasar, hasta que fuertes golpes en la puerta los sobresaltaron. «¡Yara! ¡Abre!» Era la voz de Denis, el vecino del apartamento de al lado, un muchacho siempre de buen humor que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial. Yara abrió la puerta, encontrando al vecino visiblemente agitado. «Hay un tipo extraño rondando el edificio», alertó él, mirando por encima del hombro de Yara y notando a Tadeo. «Disculpa, no sabía que tenías visita». «Está bien, Denis. ¿Qué tipo extraño?» «Un señor mayor de traje, dentro de un coche negro. Ya es la segunda vez que pasa despacio mirando el edificio. Parecía estar tomando fotos con el celular». Yara y Tadeo intercambiaron miradas alarmadas. No podía ser coincidencia. «¿Pudiste ver su rostro?», preguntó Tadeo, acercándose. «No muy bien». «Un tipo mayor, cabello canoso, gafas». Denis frunció el ceño, intentando recordar más detalles. «Ah, y tenía una insignia colgando del retrovisor. Parecía algo de abogado u oficial de justicia». La descripción no dejaba dudas. Era el doctor Alarcón, o alguien a su servicio. «Gracias por el aviso, Denis», agradeció Yara, intentando mantener la compostura. «Estaremos atentos». Tan pronto como cerró la puerta, Tadeo ya estaba recogiendo los documentos apresuradamente. Nos siguió. «¿O a mí o a ti?». Su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación.
Esto significa que ya sospecha algo. Necesitamos ser más cuidadosos, asintió Yara, ayudando a guardar los papeles. Si él descubre que estamos investigando, no es seguro que sigamos reuniéndonos así, concluyó Tadeo pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. Él tiene recursos, influencia. Puede hacernos la vida imposible. Entonces seremos más listos que él, intervino Raúl, que había permanecido callado durante la alerta del vecino. Si él los está vigilando, necesitamos un lugar seguro para reunirse, un lugar donde nadie pensaría en buscar al heredero Meneses. ¿Y qué lugar sería ese?, preguntó Tadeo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Raúl. Conozco a una persona que puede ayudar. 2 horas después, Yara, Tadeo y Raúl estaban sentados en una mesa en la parte trasera del Café La Esperanza, un establecimiento pequeño y discreto en el barrio El Cabrero, lejos del centro turístico de Cartagena de Indias. El lugar era conocido por su clientela diversa: estudiantes, artistas locales, activistas sociales, y por la dueña, doña Zulma, una señora de 70 años que había transformado el garaje de su casa en un café comunitario. Mi abuela no hace preguntas, explicó Mateo, primo segundo de Raúl y Yara, que trabajaba como barista en el local. Y la parte trasera del café tiene entrada separada. Ustedes pueden ir y venir sin ser notados por la calle principal. Es perfecto, asintió Yara, observando el ambiente acogedor con sus estanterías de libros usados y cuadros de artistas locales en las paredes desconchadas. Exactamente lo opuesto de lo que alguien esperaría para encuentros secretos de conspiradores corporativos. Es un poco como el café comunitario que siempre soñaste con abrir, comentó Raúl, mirando significativamente a su hermana. Tadeo, que había permanecido en silencio estudiando el lugar, se volvió hacia Yara con interés. ¿Tú sueñas con abrir un café? Yara se sintió extrañamente vulnerable al tener su sueño expuesto así. Es más un proyecto que un sueño, respondió ella intentando sonar pragmática. Un lugar donde la gente pueda comer bien por precios accesibles, donde la comunidad pueda reunirse, intercambiar ideas, algo como este lugar pero con mayor foco en comidas completas. ¿Por qué nunca pusiste ese proyecto en práctica?, preguntó Tadeo, genuinamente curioso. ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Responsabilidades más urgentes? Yara se encogió de hombros, como si fuera obvio. No todos nacimos con un fondo fiduciario esperándonos, ¿sabes? El comentario salió más amargo de lo que pretendía, y Yara inmediatamente se arrepintió al ver la expresión dolida de Tadeo. En los últimos días había comenzado a verlo más allá del estereotipo del playboy mimado, percibiendo capas de complejidad que no esperaba encontrar. Disculpa, eso fue innecesario, admitió ella. No, tienes razón, respondió él, sorprendiéndola. Nunca tuve que luchar por nada en la vida. Todo siempre me fue dado en bandeja de plata. Quizás por eso solo ahora, a los 33 años, estoy percibiendo lo vacío que es todo esto. Había una sinceridad tan cruda en aquella confesión que nadie supo cómo responder inmediatamente. Fue Mateo quien rompió el silencio trayendo café para todos. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Porque parece que ustedes tienen algo serio entre manos. Raúl miró a Yara, quien a su vez miró a Tadeo. Era arriesgado involucrar a una persona más, pero Mateo ya estaba implícitamente involucrado al ofrecer el café como punto de encuentro. Estamos investigando un posible esquema de desvío de dinero, explicó Tadeo, manteniendo la voz baja a pesar de estar solos en el área reservada, involucrando a la empresa de mi familia. «¡Guau!», Mateo silbó suavemente, impresionado. «¿Como esas cosas de película, con empresas fantasmas y cuentas secretas?» «Exactamente eso», confirmó Yara. «Y necesitamos ser extremadamente cuidadosos, porque la persona detrás del esquema tiene mucho poder e influencia en la ciudad. Y ustedes creen que él ya les está pisando los talones», concluyó Mateo, uniendo los puntos. «Por eso necesitan un lugar seguro». «¿Podemos usar el café para reunirnos regularmente?», preguntó Tadeo. «Pagaremos bien por las molestias, claro». «No es molestia. Y la abuela estará encantada de tener gente nueva por aquí. Ella ni siquiera sabe quién eres». Mateo se rió, dirigiéndose a Tadeo.
Para ella, ustedes serán solo un grupo de estudiantes trabajando en un proyecto universitario. Estaba decidido. El Café La Esperanza sería el cuartel general improvisado de la investigación. Acordaron reunirse 3 veces por semana, siempre al final de la tarde, cuando el movimiento en el café era más tranquilo y la oscuridad del comienzo de la noche ofrecía cobertura adicional. Cuando estaban a punto de salir, Tadeo recibió una llamada que lo hizo palidecer visiblemente. Sí, doctor Alarcón. No, solo estaba visitando algunos terrenos de la empresa. Entiendo. Estaré allí en 1 hora. Colgando el teléfono explicó. Él quiere verme inmediatamente en la oficina. Aparentemente hay documentos urgentes que necesitan mi firma. Él sabe, afirmó Yara sintiendo un escalofrío. De alguna manera, él sabe que estamos investigando. O solo está probando, lanzando el anzuelo para cosechar, ponderó Raúl. Si apareces nervioso o a la defensiva, confirmarás sus sospechas. Raúl tiene razón, asintió Yara. Necesitas actuar con normalidad, como si no tuvieras nada que ocultar. Tadeo asintió, pero la tensión era visible en su rostro. ¿Y tú? ¿Crees que él intentará algo contra ti también? La preocupación genuina en su voz conmovió a Yara de una manera que no esperaba. Estaremos bien, aseguró ella, incluyendo a Raúl en el gesto. Somos inteligentes, sabemos cuidarnos. Antes de partir, Tadeo tomó la mano de Yara entre las suyas, un gesto sorprendentemente íntimo que hizo que el corazón de ella se acelerara inexplicablemente. «Ten cuidado», pidió él con una intensidad que trascendía la asociación profesional que habían establecido. «No me perdonaría si algo les pasara por mi culpa». «Nada pasará», aseguró Yara, intentando ignorar la extraña electricidad que sentía con su toque. «Seguiremos siendo discretos e inteligentes. Y descubriremos la verdad juntos». Mientras observaba a Tadeo partir por la entrada trasera del café, Yara no podía dejar de pensar en cómo su vida se había transformado en solo 2 semanas. De empleada de limpieza humillada a socia de investigación del hombre que la había humillado, ahora amenazada por un poderoso abogado involucrado en un esquema millonario. ¿Qué le depararía el destino en esta historia improbable? Esa era la pregunta que resonaba en su mente mientras volvía a casa con Raúl, ambos observando atentamente las calles oscuras de Cartagena de Indias, ahora mucho más conscientes de los peligros que los rodeaban. La semana siguiente fue un ejercicio de paranoia constante. Yara sentía miradas donde quizás no había nadie observando, sospechaba de coches estacionados por mucho tiempo cerca del edificio donde vivía, se sobresaltaba con llamadas de números desconocidos. En la oficina mantenía una fachada de normalidad, trabajando ostensiblemente en los documentos del inventario mientras, discretamente, recolectaba más pruebas del esquema de desvío. Tadeo, por su parte, se había convertido en un actor sorprendentemente convincente. En sus interacciones diarias con el doctor, Alarcón se mostraba confuso con cuestiones financieras, pidiendo explicaciones demoradas sobre procedimientos que ya comprendía perfectamente, fingiendo desinterés en detalles cruciales que, en realidad, memorizaba cuidadosamente para compartir después con Yara. «Se está impacientando», relató Tadeo durante uno de sus encuentros en el Café La Esperanza. «Hoy me presionó para firmar la transferencia del terreno en Castillo Grande a una de las empresas que descubrimos que era fantasma». «¿Firmaste?», preguntó Yara preocupada. «Tuve que firmar», admitió él, pareciendo culpable. Negarse levantaría sospechas inmediatas, pero primero hice una copia de los documentos. Raúl, que venía desarrollando un sistema para catalogar todas las evidencias que recolectaban, añadió los nuevos documentos a la carpeta digital. «Esto confirma una conexión más», observó él, trazando líneas entre nombres en un diagrama complejo que había creado. «El doctor Alarcón está usando propiedades de la empresa como garantía para préstamos en nombre de esas empresas fantasmas». «¿Y dónde está el dinero de esos préstamos?», cuestionó Tadeo, inclinándose para ver mejor la pantalla del portátil. «Ahí es donde las cosas se ponen interesantes», respondió Raúl con una sonrisa de quien acababa de solucionar un misterio. «Mira esta transferencia aquí».
El adolescente mostró un documento que indicaba una transferencia de 5 millones de pesos de Atlántico Servicios Especializados a una cuenta en las Islas Caimán, que a su vez había enviado valores similares a una cuenta suiza. ¿Y adivina quién estuvo en Zúrich 3 veces en los últimos 2 años? Raúl exhibió fotos extraídas de las redes sociales del doctor Alarcón, mostrando al abogado en Zúrich, aparentemente en viajes de negocios. Está montando su propio refugio seguro, concluyó Yara, desviando dinero de la empresa a cuentas personales en el extranjero, y usando mi firma para legitimar todo, completó Tadeo con amargura en la voz. La cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Por qué intensificar las transferencias justamente después del accidente de mis padres? Un silencio reflexivo flotó entre ellos. Fue doña Zulma, la propietaria del café, quien inadvertidamente ofreció una respuesta, al acercarse con una bandeja de buñuelos de viento recién hechos. «Para ustedes, mis queridos», dijo la señora, colocando la bandeja en la mesa. «Los estudiantes necesitan energía para pensar». Desde el primer día, doña Zulma había adoptado al trío, creyendo realmente que eran estudiantes trabajando en un proyecto académico complicado. Nadie tuvo el coraje de corregirla. «Gracias, doña Zulma», agradeció Yara tomando un buñuelo. «Usted siempre cuidándonos». «Es lo que hacen las madres y las abuelas, ¿no?», respondió la señora con una sonrisa cálida. «Cuidar de los suyos hasta el último aliento. Mi difunto marido solía decir que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, cuando uno se las arregla para proteger a la familia, aunque no siempre sea de la manera más correcta». Mientras la señora se alejaba, Tadeo parecía haber sido golpeado por una revelación. «Eso es», murmuró él. «Mis padres. Temía que ellos descubrieran el esquema». «¿Crees que...?» Yara dudó, reacia a verbalizar la terrible sospecha que había surgido en su mente. «No lo sé», respondió Tadeo, pasándose las manos por el rostro en un gesto que mezclaba cansancio y horror. «Pero el accidente ocurrió en una carretera que mis padres conocían como la palma de la mano. Hacían ese trayecto al menos 2 veces al mes, visitando proyectos en el sur del estado. Los frenos fallaron. ¿No fue eso lo que dijeron?», preguntó Raúl, la voz súbitamente más grave. «Sí. La policía concluyó que fue una falla mecánica». Tadeo levantó los ojos, una nueva determinación endureciendo su mirada. «Pero el coche había pasado por una revisión completa una semana antes, en el taller que el doctor Alarcón siempre recomendó». La implicación flotó en el aire como un miasma venenoso. Nadie quiso dar voz a la sospecha, pero estaba allí, palpable, aterradora en sus posibilidades. «Necesitamos pruebas concretas», afirmó Yara, retomando el foco práctico que siempre la caracterizaba en momentos de crisis. «No solo de los fraudes financieros, sino de todas las conexiones. Y necesitamos un plan para exponerlo sin ponernos en riesgo». «Tengo una idea», intervino Raúl, después de un momento de reflexión. «Si el problema es la firma de Tadeo legitimando las transferencias, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no usamos esa misma autoridad para montar una trampa?». El plan que comenzó a formarse era audaz. Tadeo propondría al doctor Alarcón una gran transferencia de activos, algo lo suficientemente tentador como para hacer que el abogado revelara sus verdaderas intenciones. La reunión sería grabada secretamente, capturando evidencias incontestables de su participación en el esquema de desvío. «Es arriesgado», ponderó Yara, preocupada. «Si él se da cuenta de que es una trampa, por eso necesitamos ser convincentes», argumentó Tadeo. «Y tener un plan B en caso de que algo salga mal». Trabajaron en los detalles hasta tarde en la noche, refinando cada aspecto del plan, anticipando posibles complicaciones, preparándose para todas las eventualidades. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaba de la medianoche. «Pediré un taxi para ustedes», ofreció Tadeo, preocupado por la hora avanzada. «No es necesario», rehusó Yara. «Mateo nos llevará. Vive a pocas cuadras de nuestro edificio. Aún así, prefiero asegurarme de que lleguen bien». La preocupación en la voz de Tadeo era genuina. «¿Mensaje cuando lleguen a casa, por favor?». Yara asintió, conmovida por la preocupación. En los últimos días, una proximidad inesperada se había desarrollado entre ellos,
trascendiendo la asociación profesional inicial. No era solo el tiempo compartido o el peligro común que enfrentaban, sino un reconocimiento mutuo de cualidades que inicialmente ninguno de los dos había percibido en el otro. El viaje en coche con Mateo fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar al edificio, Yara instintivamente verificó la calle, buscando señales de vigilancia. Todo parecía normal, pero la sensación de estar siendo observada persistía. «¿Crees que estamos demasiado paranoicos?», le preguntó a Raúl, mientras subían las escaleras al apartamento. «Paranoicos o no, es mejor ser cauteloso», respondió el hermano, siempre práctico. «Si el doctor Alarcón realmente está detrás del accidente de los padres de Tadeo». No completó la frase. No era necesario. Al entrar en el apartamento, Yara envió un mensaje rápido a Tadeo, como prometió. La respuesta llegó casi instantáneamente. «Gracias. Duerme bien. Mañana empezamos». El día siguiente amaneció con un cielo sorprendentemente azul, contrastando con el humor sombrío de Yara. Se vistió con cuidado extra, optando por un conjunto más formal de lo habitual. Si iban a ejecutar el plan, necesitaba parecer absolutamente profesional y confiable. En la oficina la tensión era palpable, aunque visible solo para quien supiera qué buscar. Tadeo pasaba de una reunión a otra, evitando a propósito encuentros prolongados con el doctor Alarcón hasta que todo estuviera preparado. Yara se mantenía en su oficina, organizando documentos que serían esenciales para la trampa. Alrededor de las 3 de la tarde, Augusto Montero, el asistente personal de Tadeo, apareció en la puerta de Yara con una expresión grave. «Señorita Herrera, el señor Meneses solicita su presencia en la sala de reuniones principal en 15 minutos, con todos los documentos del proyecto Castillo Grande». Yara asintió, comprendiendo el mensaje cifrado. El proyecto Castillo Grande era el código que habían establecido para el plan. Era la señal para empezar la trampa. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Yara reunió los documentos preparados cuidadosamente en los últimos días. Contratos legítimos mezclados con evidencias meticulosamente organizadas de los fraudes del doctor Alarcón. Verificó 2 veces el pequeño grabador disfrazado de memoria USB que Raúl había preparado y que quedaría aparentemente olvidado sobre la mesa de la sala de reuniones. De camino a la sala, se cruzó con varios empleados que la saludaron con sonrisas educadas pero distantes. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La sala de reuniones principal de Meneses Desarrollos era un espacio imponente, con una mesa oval de madera oscura para 20 personas y ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Tadeo ya estaba allí cuando ella llegó, conversando en voz baja con el doctor Alarcón. «Ah, señorita Herrera, puntual como siempre», comentó el abogado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tadeo me decía que usted ha sido bastante útil en la organización de los documentos». «Hago lo mejor que puedo, doctor Alarcón», respondió Yara, manteniendo un tono neutro mientras colocaba los documentos sobre la mesa. «Yara ha sido fundamental», afirmó Tadeo, con una convicción que hizo que el abogado levantara ligeramente las cejas. «De hecho, fue ella quien me ayudó a comprender mejor algunos detalles financieros que me estaban confundiendo». El doctor Alarcón se ajustó las gafas, un gesto que Yara ya había aprendido a reconocer como señal de inquietud. «¿Qué detalles serían esos?», preguntó él, con fingida casualidad. «Por ejemplo, estos contratos con Atlántico Servicios», respondió Tadeo, sacando algunos documentos de la pila. «Noté que los valores parecen excesivos para los servicios descritos». El abogado mantuvo la compostura, pero Yara percibió un leve endurecimiento en su postura. «Son servicios especializados, Tadeo. La consultoría de alto nivel tiene su precio». «Claro, comprendo perfectamente». Tadeo sonrió, interpretando perfectamente el papel del heredero ingenuo. «Tanto que estaba pensando en expandir nuestra asociación con ellos. Tengo algunos activos personales que me gustaría proteger, de manera similar». La sugerencia era clara. Tadeo estaba insinuando que sabía del esquema y quería participar en él. El abogado lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de la propuesta. «¿De qué tipo de activos estamos hablando?»,
preguntó finalmente, la cautela evidente en su voz. El terreno en Castillo Grande, que heredé directamente de mi madre, no forma parte del patrimonio de la empresa. Tadeo se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si compartiera un secreto. Estoy pensando en maneras de optimizar el retorno de esa inversión, sin llamar la atención innecesaria de las autoridades fiscales, si me entiende. El doctor Alarcón se relajó visiblemente. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era exactamente la apertura que esperaba. Entiendo perfectamente, muchacho, y me alegra ver que está empezando a pensar como un verdadero empresario. Lanzó una mirada rápida a Yara, claramente incómodo con su presencia en aquella delicada conversación. Quizás deberíamos discutir estos detalles en privado. Oh, Yara está completamente al tanto de todo, garantizó Tadeo, con una confianza que hizo que el abogado frunciera el ceño. De hecho, fue ella quien me mostró cómo funcionan esos arreglos especiales. La mentira era audaz, colocando a Yara directamente en el centro de la conspiración ficticia. Ella mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser oído. ¿De verdad? El doctor Alarcón se volvió hacia ella, evaluándola con nuevos ojos. Debo decir que estoy sorprendido. No imaginaba que usted tuviera conocimientos tan específicos. Hay muchas cosas sobre mí que usted no sabe, doctor Alarcón, respondió Yara, sosteniendo su mirada. Aparentemente. Él sonrió de nuevo, pero había algo depredador en su gesto. Bueno, en ese caso, creo que podemos hablar abiertamente. Tadeo, lo que tienes en mente es perfectamente viable. Podemos crear una estructura similar a la que utilizamos para otros activos de la empresa. ¿Y cómo funciona exactamente este proceso?, preguntó Tadeo, empujando discretamente la memoria USB grabadora a una posición más central en la mesa. El abogado dudó por un momento, pero la tentación de incluir más activos en su esquema era demasiado grande. Simplificando, transferimos el terreno a una empresa intermediaria, que luego contrata servicios de consultoría de otra empresa asociada. Los pagos por esos servicios, que obviamente nunca se realizan de hecho, fluyen a cuentas offshore, donde el dinero queda protegido y disponible para inversiones futuras. ¿Y las autoridades fiscales?, preguntó Tadeo, fingiendo preocupación. Todo parece perfectamente legal en los registros oficiales, garantizó el doctor Alarcón, ahora plenamente confiado. Tenemos auditores amigos que certifican todas las transacciones. Es un sistema a prueba de fallos que he estado perfeccionando durante años. Durante años. Tadeo arqueó las cejas como si estuviera impresionado. ¿Mis padres sabían de estos arreglos? La pregunta era demasiado directa, y el abogado dudó de nuevo. Su padre era un hombre de negocios brillante, pero a veces excesivamente cauteloso. Él prefería no conocer ciertos detalles operativos. El abogado hizo una pausa calculada. Su madre, sin embargo, era más pragmática. Digamos que ella comprendía la necesidad de proteger el patrimonio familiar a toda costa. «Entiendo», murmuró Tadeo, y Yara podía ver el esfuerzo que él hacía para controlar la rabia. Y en cuanto al accidente de ellos, ¿fue solo una coincidencia desafortunada? La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica. El doctor Alarcón mantuvo la expresión impasible, pero sus ojos revelaron un destello de algo. ¿Alarma? ¿Culpa? Antes de responder con voz controlada. Una tragedia terrible, sin duda. Las carreteras montañosas son peligrosas, especialmente con lluvia. Especialmente cuando los frenos fallan, añadió Tadeo, aún manteniendo el tono casual, aunque sus ojos estaban fijos en el abogado. Las fallas mecánicas ocurren, lamentablemente. El doctor Alarcón desvió la mirada por primera vez, consultando ostensiblemente su reloj de pulsera. Mire la hora. Tengo una videoconferencia en 5 minutos. ¿Podemos continuar esta conversación mañana? Traeré algunos documentos que explicarán mejor el proceso que discutimos. Claro, asintió Tadeo, levantándose para estrechar la mano del abogado. No puedo esperar para empezar. Cuando el doctor Alarcón salió, cerrando la puerta tras de sí, Tadeo y Yara permanecieron en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. Lo logramos, susurró Yara finalmente, tomando el grabador. Él lo admitió todo.
El esquema de lavado, las empresas fantasmas, los auditores comprados. Pero no el accidente, completó Tadeo, la decepción evidente en su voz. Él fue cuidadoso al hablar de mis padres. Aún así, es suficiente para llevarlo a la justicia por los fraudes financieros, consoló Yara, colocando instintivamente una mano sobre la de Tadeo. Y una vez que esté siendo investigado oficialmente, otros crímenes pueden salir a la luz, completó Tadeo, girando la mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Fuiste increíble. No sé si lo habría logrado sin ti. El momento de cercanía fue interrumpido por un suave toque en la puerta. Augusto Montero entró, sosteniendo un sobre. Señor Meneses, acaba de llegar por mensajero, marcado como urgente y confidencial. Tadeo agradeció y abrió el sobre tan pronto como Augusto salió. Su rostro palideció visiblemente mientras leía el contenido. ¿Qué pasó?, preguntó Yara alarmada. Sin decir nada, Tadeo le entregó el papel. Era una citación para comparecer a la oficina de un renombrado abogado laboral al día siguiente. El asunto: demanda por acoso moral y daños morales presentada por Yara Herrera contra Tadeo Meneses y Hotel Caribe Palace. Esto no tiene sentido, murmuró Yara confusa. Yo nunca he presentado ninguna demanda. Es una trampa del doctor Alarcón, concluyó Tadeo pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. Él está intentando alejarnos el uno del otro, sembrar desconfianza entre nosotros. Pero ¿cómo consiguió iniciar un proceso en mi nombre? Eso es ilegal. Con suficiente dinero e influencia, muchas cosas se vuelven posibles en esta ciudad, respondió Tadeo amargamente. La cuestión es, ¿qué hacemos ahora? Yara respiró hondo, sintiendo el peso de la situación. El doctor Alarcón acababa de subir las apuestas, demostrando que estaba dispuesto a jugar sucio para proteger sus secretos. La próxima jugada necesitaría ser aún más cuidadosa. Vamos a esa oficina mañana, decidió ella. Juntos. Quiero ver la cara de ese abogado cuando yo le diga personalmente que nunca autoricé proceso alguno. ¿Estás segura? Tadeo parecía preocupado. Puede ser peligroso confrontarlos directamente. Más peligroso es permitir que usen mi nombre para manipulaciones, respondió Yara con firmeza. Además, todavía tenemos nuestra carta bajo la manga. Ella levantó el pequeño grabador donde las confesiones del doctor Alarcón estaban seguramente registradas. Era una prueba concreta, incontestable del esquema de corrupción que venían investigando. Necesitamos hacer una copia inmediatamente, sugirió Tadeo, y guardarla en un lugar seguro. Acordaron encontrarse de nuevo en el Café La Esperanza esa noche, donde Raúl podría ayudarlos a hacer copias del audio y planificar los próximos pasos. La situación se había complicado, pero por primera vez desde que comenzaron aquella investigación, tenían pruebas concretas en sus manos. Mientras Yara guardaba cuidadosamente el grabador en su bolso, no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Hace solo un mes, había sido humillada públicamente por Tadeo Meneses. Ahora estaban lado a lado, enfrentando un enemigo común, unidos por una búsqueda de justicia que, de alguna manera, se había vuelto personal para ambos. Lo que comenzó como una improbable alianza profesional se había transformado en algo más profundo, más significativo. Y en medio de aquel torbellino de peligros y revelaciones, Yara se encontraba pensando en posibilidades que nunca había considerado antes, posibilidades que trascendían barreras sociales y prejuicios, reimaginando un futuro que, hasta entonces, parecía pertenecer solo a sus sueños más secretos. La noche en el Café La Esperanza se extendió hasta tarde. Raúl, con su habilidad natural para la tecnología, no solo hizo copias del audio incriminatorio, sino que también mejoró la calidad del sonido, haciendo que las confesiones del doctor Alarcón fueran cristalinas. Cada copia fue guardada en lugares diferentes, una con Mateo, otra con doña Zulma, quien creía estar guardando un trabajo importante de la universidad, y una tercera enviada al correo electrónico personal de Yanira, la ex colega de Yara en el hotel. Dispersar las pruebas es la mejor protección, explicó Raúl cerrando el portátil. Si algo le sucede a una de las copias, aún tendremos las otras. La paranoia ya no parecía exagerada después de las maniobras del doctor Alarcón. El falso proceso iniciado en nombre de Yara
demostraba que el abogado estaba dispuesto a todo para separarlos e interrumpir la investigación. «Mañana enfrentaremos a ese abogado laboral», dijo Yara, determinada. «Y después llevaremos todo a la Fiscalía General». «No será tan sencillo», ponderó Tadeo, con la preocupación evidente en su rostro cansado. «El doctor Alarcón tiene conexiones por toda la ciudad, incluso en el sistema judicial. Necesitamos garantizar que estas pruebas lleguen a las personas correctas, personas que no puedan ser compradas o intimidadas». Un plan más elaborado comenzó a tomar forma. Utilizarían la reunión de la Junta Directiva de Meneses Desarrollos, programada para dentro de 2 días, como escenario para la exposición final. Todos los directores estarían presentes, así como representantes de los principales accionistas. Era el momento perfecto para que Tadeo, como principal heredero, presentara las evidencias del esquema de corrupción que corroía la empresa por dentro. Antes de despedirse, Tadeo sostuvo la mano de Yara por un momento más largo de lo necesario. «Ten cuidado», pidió, la voz suave revelando una preocupación que iba más allá de la asociación profesional. «El doctor Alarcón es peligroso y ahora está acorralado». «Tú también», respondió ella, devolviendo el apretón de manos. «Ya no estamos solos en esta batalla». El día siguiente amaneció gris, con nubes pesadas anunciando una tormenta. Yara y Tadeo se encontraron frente al imponente edificio donde estaba la oficina de aquel abogado laboral. La recepcionista, sorprendida al verlos juntos, los condujo a una sala de reuniones, donde un hombre de mediana edad los esperaba. «Señor Caldera», Tadeo lo saludó fríamente. «Creo que hay un equívoco que aclarar». El abogado, visiblemente confuso con la presencia de Yara, hojeó nerviosamente una carpeta frente a él. «Tengo aquí un poder firmado por la señorita Herrera, autorizándome a representarla en este proceso por daños morales», afirmó él, empujando el documento hacia ellos. Yara examinó el papel e inmediatamente identificó el problema. «Esta no es mi firma», declaró indignada. «Nunca autoricé proceso alguno. Nunca estuve en esta oficina antes y jamás firmé ningún documento de este tipo». El señor Caldera palideció. «Pero yo recibí esta documentación del doctor Alarcón, quien me garantizó que...» «¿Del doctor Alarcón?», interrumpió Tadeo, su tono ahora gélido. «¿Y desde cuándo un abogado acepta poderes de terceros sin verificar la autenticidad con el supuesto cliente?» La constatación de falsificación documental era obvia, y el abogado sabía que estaba en una posición legalmente comprometedora. «Retiraré inmediatamente este proceso», garantizó él, el sudor visible en su frente. «Claramente hubo un malentendido. Un malentendido llamado falsificación de documento», corrigió Yara, manteniendo la firmeza. «Quiero una declaración por escrito de que nunca autoricé este proceso y que mi firma fue falsificada, y querré saber exactamente cómo usted recibió esos documentos». Salieron de la oficina 1 hora después, con la declaración firmada en mano y la confirmación de que el proceso sería retirado inmediatamente. Era una prueba más contra el doctor Alarcón, una pieza más en el rompecabezas de crímenes que estaban montando. «Se está volviendo descuidado», observó Tadeo, mientras caminaban bajo la lluvia que comenzaba a caer. «La desesperación hace que la gente cometa errores». La víspera de la reunión de la Junta Directiva estuvo marcada por una tensión creciente. Yara y Tadeo apenas conseguían disimular la ansiedad mientras finalizaban los preparativos. Todos los documentos estaban organizados, las pruebas debidamente catalogadas, el audio convertido a un formato que pudiera ser fácilmente reproducido durante la presentación. Al final de aquella tarde, recibieron una información alarmante a través de Mateo. Un coche negro había pasado varias veces frente al edificio donde Yara y Raúl vivían. «No vuelvas a casa hoy», insistió Tadeo cuando se enteró. «Quédate en un hotel, un lugar seguro donde él no pueda encontrarte». «¿Y dejar a Raúl solo? Jamás», rehusó Yara vehementemente. La solución vino de una fuente inesperada. Doña Zulma ofreció el pequeño apartamento en la parte trasera del café, donde solía hospedar a parientes del interior cuando venían a visitarla. «Es sencillo, pero tiene lo esencial», explicó la señora, entregándoles la llave. «Y nadie pensaría en buscarlos aquí». Aquella noche,
Refugiados en el acogedor apartamento de la parte trasera del Café La Esperanza, Yara, Raúl y Tadeo compartieron una cena sencilla preparada por doña Zulma. La lluvia se había intensificado afuera, creando una cortina de agua que aislaba aquel pequeño refugio del mundo exterior. «Mañana todo termina», dijo Tadeo, mirando por la ventana empañada. «De una forma u otra. Todo saldrá bien», aseguró Yara, colocando suavemente una mano en su hombro. «Tenemos pruebas, tenemos un plan, tenemos aliados». El simple gesto de consuelo se transformó en algo más cuando Tadeo se giró y sostuvo la mano de ella entre las suyas. «Sabes, cuando me enfrentaste en aquel evento, fue la primera vez en la vida que alguien fue completamente honesto conmigo». Su voz estaba cargada de emoción contenida. «Todo el mundo siempre me trató como el heredero Meneses, el hijo del jefe, el chico rico. Nadie me veía como persona. Hasta tú. Yo también solo veía el estereotipo», admitió Yara, sorprendiéndose con su propia honestidad. «El playboy mimado, el ricachón arrogante. Fueron necesarias circunstancias extremas para que yo viera más allá de eso». «¿Y qué ves ahora?», preguntó él, sus ojos buscando los de ella. «Un hombre intentando hacer lo correcto. Alguien que podría haberse escondido detrás del privilegio, pero eligió enfrentar la verdad por dolorosa que fuera». El momento entre ellos fue interrumpido por Raúl, que entró cargando una caja de cartón empolvada. «Mira lo que doña Zulma me dio», anunció él excitado. «Son fotos antiguas del barrio, del café cuando abrió. Ella pensó que podríamos interesarnos por la historia local». Mientras hojeaban las viejas fotografías, una en particular capturó la atención de Tadeo. Mostraba a doña Zulma mucho más joven, junto a una mujer elegante que le parecía extrañamente familiar. «¿Quién es esa con doña Zulma?», preguntó, señalando la figura. «Déjame ver», dijo Raúl examinando la foto. «Hay algo escrito detrás. Yo y Cecilia, fiesta de primavera, 1985. Cecilia». Tadeo palideció visiblemente. «Mi madre se llamaba Cecilia». Un silencio perplejo se apoderó del pequeño apartamento. Yara tomó la fotografía, estudiando atentamente el rostro de la mujer. Había algo familiar en aquellos ojos, en la curva de la sonrisa. «Tenemos que preguntarle a doña Zulma», dijo ella, levantándose. La anciana señora estaba en la cocina del café, preparando masas para el día siguiente. Cuando le mostraron la fotografía, sus ojos se iluminaron con viejos recuerdos. «Ah, Cecilia, una muchacha tan bonita y gentil. Éramos muy amigas en la juventud, antes de que ella se casara con aquel empresario y se mudara al centro». La señora suspiró nostálgicamente. «Ella venía siempre aquí, le encantaban mis buñuelos de viento. Decía que le recordaban los que hacía su hermana». «¿La hermana?», preguntó Tadeo, sintiendo que estaban a punto de desvelar algo importante. «Sí, Clara, eran muy unidas, hasta que hubo aquella terrible pelea con la familia». Doña Zulma frunció el ceño, intentando recordar los detalles. Clara se enamoró de un músico, alguien que la familia no aprobaba. Huyeron juntos. Se fueron a vivir al Valle del Cauca, si no me equivoco. Cecilia quedó destrozada, pero los padres prohibieron cualquier contacto. «Clara», murmuró Yara, el nombre resonando como una revelación. «Mi madre se llamaba Clara Herrera». Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Las implicaciones de aquella coincidencia eran demasiado grandes para ser ignoradas. «¿Su madre era del Valle del Cauca?», preguntó doña Zulma sorprendida. «¿Y casada con un músico llamado Roberto Herrera?». Yara asintió, incapaz de hablar. La revelación era asombrosa. Cecilia Meneses, madre de Tadeo, y Clara Herrera, madre de Yara, eran hermanas, lo que hacía a Tadeo y Yara primos, susurró Tadeo, verbalizando lo que todos pensaban. «Somos primos». La mañana de la reunión de la junta directiva llegó con un cielo limpio, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo la ciudad, sino también las incertidumbres que los atormentaban. Armados con la verdad, tanto sobre el esquema de corrupción como sobre el inesperado lazo familiar, Yara y Tadeo se dirigieron a la sede de Meneses Desarrollos. La sala de la junta directiva estaba llena. Directores, accionistas, consultores, todos los principales nombres ligados a la empresa
habían atendido a la convocatoria extraordinaria hecha por Tadeo. El doctor Alarcón, sentado a la derecha de la silla vacía que había pertenecido al patriarca Meneses, exhibía una sonrisa confiada que pronto se transformaría en desesperación. Tadeo entró, con Yara unos pasos detrás. El murmullo de conversaciones cesó inmediatamente. «Señoras y señores, gracias por atender a este llamado urgente», comenzó Tadeo, su voz firme resonando en la sala silenciosa. «Estamos aquí para discutir el futuro de Meneses Desarrollos, una empresa construida con el sudor y dedicación de mi abuelo y expandida con la visión de mi padre». El doctor Alarcón se movió incómodamente en su silla cuando Tadeo conectó una memoria USB al sistema audiovisual de la sala. «Pero antes de hablar de futuro, necesitamos lidiar con un cáncer que ha corroído nuestra empresa por dentro en los últimos años. Un esquema de desvío de dinero que desangró millones de las arcas de Meneses, dirigidos a cuentas personales en el extranjero. La presentación que siguió fue devastadora. Documentos, transferencias, empresas fantasmas y finalmente la grabación donde el propio doctor Alarcón detallaba orgullosamente el funcionamiento del esquema fraudulento. Con cada nueva evidencia, el rostro del abogado se volvía más pálido, su imperio de mentiras desmoronándose ante todos. «Esto es absurdo, un montaje claramente», protestó él, levantándose. «Esta mujer no es más que una empleada despedida del Hotel Caribe, movida por venganza personal». «Esta mujer», respondió Tadeo tranquilamente, «es Yara Herrera, hija de Clara Herrera, hermana de mi madre, Cecilia. Ella es mi prima, parte de la familia Meneses, quiera usted aceptarlo o no». El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Los miembros de la junta directiva miraban de Tadeo a Yara, atónitos. «Y en cuanto al accidente que cobró la vida de mis padres», continuó Tadeo, su voz ahora cargada de emoción contenida, «estamos cooperando con una investigación policial para determinar si fue realmente un accidente o si hubo interferencia criminal. El taller que hizo la revisión de los frenos una semana antes ya está siendo investigado». El doctor Alarcón, percibiendo que no había escapatoria, intentó una salida desesperada hacia la puerta, solo para encontrar a 2 policías esperándolo. La detención ocurrió allí mismo, ante todos los directores y accionistas, el poderoso abogado reducido a un hombre derrotado y esposado. Las semanas siguientes fueron de transformación intensa, con el doctor Alarcón preso y cooperando con las autoridades a cambio de una reducción de pena. El esquema de corrupción fue completamente desmantelado. Meneses Desarrollos inició un proceso de reestructuración, con Tadeo asumiendo oficialmente la presidencia e implementando prácticas de gobernanza más transparentes. En cuanto a Yara, el descubrimiento de su conexión familiar con los Meneses le abrió puertas que ella jamás había imaginado. No solo para ella, sino también para Raúl, quien ahora tenía acceso a las mejores oportunidades educativas que el dinero podía comprar. En una tarde soleada de enero, 2 meses después de la caída del doctor Alarcón, Tadeo invitó a Yara a tomar un café. No en el elegante restaurante del Hotel Caribe, ni en la sala de reuniones de la empresa, sino en un terreno amplio en el barrio El Bosque, no muy lejos del pequeño apartamento donde ella y Raúl vivían. «¿Qué te parece?», preguntó él mientras caminaban por el espacio vacío. «Es un buen terreno», respondió ella, sin entender completamente. «Buena ubicación, cerca de escuelas y de la terminal de autobuses. ¿Qué pretendes construir aquí?». Tadeo sonrió, entregándole un sobre. «No es lo que yo pretendo construir, es lo que tú vas a construir». Dentro del sobre, Yara encontró la escritura del terreno a su nombre, acompañada de planos arquitectónicos para un espacio comercial. «Tu café comunitario», explicó Tadeo observando la sorpresa en el rostro de ella. «Exactamente como siempre soñaste. Precios accesibles, espacio para eventos culturales, cocina industrial para ofrecer cursos profesionalizantes a jóvenes de la comunidad». «No puedo aceptar esto», protestó Yara, aunque sus ojos ya brillaban con las posibilidades. «Es demasiado, es lo mínimo que puedo hacer», interrumpió Tadeo, sosteniendo suavemente sus manos. «No como un regalo de un primo rico, sino como una inversión en un proyecto que marcará la diferencia en la vida de muchas personas».
Además, añadió con una sonrisa traviesa, Meneses Desarrollos tendrá una participación minoritaria en el negocio. Es una inversión completamente legítima. 6 meses después, el Café Nuevo Amanecer abrió sus puertas. El nombre, sugerido por Raúl, simbolizaba el nuevo comienzo que aquel espacio representaba no solo para Yara, sino para toda la comunidad. El día de la inauguración, una mujer anciana de cabellos canosos y ojos increíblemente similares a los de Yara, entró tímidamente, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. ¿Tía Amalia? Tadeo se acercó, reconociéndola de antiguas fotos de familia. Mi querido sobrino. La mujer lo abrazó con lágrimas en los ojos. Cuando recibí tu carta contando sobre Clara y sus hijos, tenía que venir, tenía que conocerlos. Yara, que observaba la escena de lejos mientras servía a los invitados, sintió el corazón acelerarse. Era la hermana menor de su madre y de Cecilia, la última conexión viva con un pasado que había sido fragmentado por el orgullo y el prejuicio. El encuentro fue emocionante. Historias de una familia separada por circunstancias y elecciones difíciles finalmente pudieron ser compartidas. Fotos antiguas fueron intercambiadas, recuerdos reconstruidos, puentes levantados sobre el abismo del tiempo perdido. Al final de aquel día, cuando el último cliente había partido y el sol comenzaba a ponerse, Yara y Tadeo se sentaron en la terraza del café, observando el movimiento de la calle. Todavía me parece un sueño, confesó ella, mirando el espacio que había creado, un ambiente acogedor donde personas de todas las clases sociales podían disfrutar de buena comida a precios justos, donde jóvenes de la periferia recibían capacitación profesional, donde la comunidad encontraba un punto de encuentro y pertenencia. Te mereces cada pedazo de ese sueño, respondió Tadeo, su mirada revelando sentimientos que iban más allá del parentesco recién descubierto. La jornada que habían recorrido, de un enfrentamiento público a una improbable alianza contra la corrupción, del descubrimiento de lazos familiares al inicio de algo nuevo e indefinible entre ellos, era tan extraordinaria que parecía guión de telenovela. Pero era real, tan real como el café en sus manos, el sonido de las voces en la calle, el calor del sol poniente en sus rostros. El destino, con su peculiar sentido del humor y su insondable sabiduría, había entrelazado sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría prever. Y ahora, ante ellos, se extendía un futuro lleno de posibilidades, construido sobre las bases de la verdad, el respeto mutuo y el coraje de enfrentar injusticias, sin importar el costo. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Yara y Tadeo haya tocado sus corazones. Para seguir sumergiéndose en historias igualmente envolventes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que encontrarán haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa de superación y descubrimiento familiar les emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Diariamente traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida y los inesperados caminos del destino. Estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre lo que más les conmovió en esta sorprendente transformación de una empleada humillada en aliada contra la corrupción. Hasta la próxima historia.